Muy buenas noches a todos nuestros amigos que se unen a través de las redes sociales y hoy estamos en el Día Internacional del Folclore y queremos saludarles a nombre de la Asociación Civil Cultural Roger Vidal Roldán, una institución que hace trabajos solidarios con identidad cultural por una sociedad responsable y sostenible. Y hoy tendremos una conferencia virtual con un tema muy interesante en este día 22 de agosto del año 2023, tema titulado Distorsión de la cultura ancestral. Y tenemos como ponente a la magíster Filomena Ramos Chávez y como moderador a quien le habla el profesor Teodoro Cruz León. En ese marco, queremos agradecer y felicitar a la maestra Filomena Ramos Chávez, quien es presidenta de la Asociación Civil Cultural Roger Vidal Roldán. Le damos la bienvenida a la maestra Filomena. Adelante, maestra. Buenas noches con la audiencia, con los que se encuentran conectados en esta noche en los diferentes escenarios de la región Huánuco. Yo sé que también Trujillo en Perú, ¿no? Y en otros lugares, y la virtualidad nos permite, nos facilita, ¿no? Bueno, esta noche es una noche de un poco analizar el tema de que venimos distorsionando la cultura ancestral. Bueno, como comentaba, por los años 1846 en Inglaterra surge un preocupado, un estudioso, un arqueólogo. En todas las excavaciones que desarrollaba encontraba diversos elementos y él buscaba qué nombre dar a estos elementos, restos arqueológicos que iba encontrando, ¿no? ¿Qué nombre le doy? Y en eso, bueno, frente a su pregunta, y encuentra un término, ¿no? Dice folclore, significa sabiduría del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se festeja, la UNESCO reconoce como Día Mundial de Conocimientos Ancestrales o Saberes Cotidianos, como podemos también llamarlo. Entonces, día, dice, ¿no? Algunas precisiones aquí antes de pasar a distorsión de la cultura ancestral, es importante en este Día Mundial del Folclore o conocimientos ancestrales o saberes ancestrales, es importante precisar, ¿no? El Día Internacional del Folclore y Día Mundial del Folclore. Entonces, aquí hay dos, se está manejando con C y otro con K. El término, por ejemplo, que viene con K, con la palabra, con la letra K, viene de origen inglés, pero si nosotros aplicamos con C, ya estamos trabajando con un término español. Entonces, el folclore es una expresión completamente originaria, cotidiana, de los saberes ancestrales de cualquier pueblo, de cualquier comunidad, preferentemente población que no ha ido a la escuela, que no ha ido al colegio, que no ha ido a institutos, que no ha ido a universidades a estudiar la leyenda, a estudiar canto, a estudiar danzas. Entonces eso viene a ser los saberes del pueblo. Entonces, como decía, aquí William John Thoms surge por los años 1846 en Inglaterra, el arqueólogo preocupado en darle un nombre a esos elementos, a esos restos que había encontrado, ¿no? En esta imagen, como podemos ver. Y aquí ya, cuando hablamos con C, en el año 2012, la Universidad Hermilio Valdizán fue escenario del Congreso Nacional e Internacional de Folclore, y justo denominado Roselvira Figueroa. En esta conclusión, luego de estos debates, en la conclusión, en una de las conclusiones dice, se debe denominar con C más no con K, es decir, aquí en el Perú. Si estamos en Inglaterra, lógicamente vamos a decir folclore, pero si estamos en Perú, en castellano vamos a decir folclore con C. Entonces, ¿qué viene a ser el folclore o
folclore, ¿no? Como queremos decir en español, son todos aquellos saberes, conocimientos, elementos que han sido encontrados de nuestros antepasados o que cotidianamente seguimos practicando. Por ejemplo, yo estoy en estos momentos luciendo una kushma, una blusa que en español decimos es de bayeta, pero también con aplicaciones con colores ancestrales. Entonces son saberes ancestrales o también se denomina cultura ancestral, pero que se han venido aprendiendo de generación en generación, es decir, de abuelos a nietos, de padres a hijos, que va transmitiendo en cualquier momento que ellos están asumiendo una labor X. Por ejemplo, en el momento que está hilando, la abuelita enseñará a hilar a su hija, no necesita ir al colegio. De repente, para sembrar papa, el padre o el abuelo enseñará cómo se utiliza la chaquitaclia. ¿Para qué? Para que ese jovencito aprenda a sembrar la papa. Entonces son conocimientos, saberes que se aprenden de manera cotidiana en cualquier momento en las labores cotidianas en la familia, ¿no? Entonces a eso se denomina cultura ancestral. Pero aquí lo que me preocupa es, antes quiero plantear, por ejemplo, cultura ancestral. Dice, celebrar sin distorsión. Toda esta semana, todo este mes diría, y todo el tiempo estamos a nivel mundial, a nivel de Perú y en todas partes, Puno, Cusco, con mayor razón, desarrollan el tema de identidad cultural. Pero esa identidad cultural significa conocer, saber y poner en práctica nuestros saberes ancestrales. ¿Y cuáles son esos saberes ancestrales? Por ejemplo, yo hablaba Kanan Sakai esta noche, ¿no? Alila Imalatapse Wilar Kushaiki. Esta noche les voy a comentar algo interesante, ¿no? Entonces, eso es un runashimi, pero si quiero hablar de la selva, por ejemplo, de la parte de la selva, también voy a empezar con ibos, otro tipo de dialectos. Entonces, cada pueblo, cada comunidad tiene su propia lengua, su instrumento de comunicación, pero en el Perú se ha masificado el aymara, básicamente quechua. Quechua hablamos casi en todas las regiones porque hemos migrado por todos los medios, ¿no? Por todos los ámbitos geográficos. Literatura oral, por ejemplo, cuando tienen que contar cuentos, mitos, por ejemplo, aquí un gran maestro Bedoco, que ustedes deben conocerlo, él cuenta muy bien de manera oral, ¿no? Y aparte de eso, hay que hablar también de supersticiones, de historia tradicional, de religión. Por ejemplo, ¿cómo era la religión andina? Nosotros hasta ahora, practico yo particularmente, sigo cultivando el tema de ceremonia ancestral. Entonces, para nosotros existen 4 elementos fundamentales: Dios, Sol, ¿no? El aire, la tierra. Entonces, esos elementos naturales tenían que ser ofrendados. Había toda una actividad, toda una ceremonia. Eso era su religión, su filosofía. Entonces, todo eso se pone en práctica. Otro tema importante de las fiestas tradicionales y ceremoniales. Por ejemplo, en la actualidad, la danza de las payas muy bien se está trabajando, pero hay mucha distorsión. Pero esa fiesta de las payas viene desde la cultura del Tahuantinsuyo y a la vez nos representa ya la unificación, la mistificación, la cultura europea. Entonces, hay una temática que hay que estudiar bastante. Entonces, la fiesta tradicional, ¿cuándo se convierte? Cuando en aniversario de cada pueblo, por ejemplo en Ovas, en homenaje a Virgen de las Nieves, se danza cada 5 de agosto. En mi tierra, la danza de las payas cada 25 de agosto, en homenaje a la Virgencita del Carmen, y así, ¿no? Entonces, significa que estas actividades ya se conviertan en fiestas tradicionales, y muchas de ellas están siendo distorsionadas. Medicina natural, por ejemplo, el chope, el cuy, que estamos descuidando, debemos seguir cultivando esta técnica ancestral en cuanto a medicina natural. Actividades socioeconómicas, como es, por ejemplo, el cultivo.
cómo es la cosecha, etcétera. Arte culinario, por ejemplo, cómo estamos trabajando la pachamanca. La pachamanca de trabajar en Lauricoche es diferente, pero aquí dentro del valle, dentro de la ciudad ya se ha distorsionado. Y es más, y si uno va a Jauja, va a encontrar pachamanca en toda la carretera trabajados con ladrillo. Entonces hay una distorsión enorme en lo que viene a ser arte culinario, en danza, ni qué hablar. En la danza de Payes ya le están incluyendo un personaje que es de Huancayo, que es del centro, el Tucho, ¿no? En cuanto a canto, pero por ejemplo, tenemos hermosos cantos, pero no se está trabajando un canto que como se inició, como nuestros antepasados lo cantaron, ¿no? Entonces, eso. El silbido es un tema que me acuerdo que en épocas de carnaval, la pareja canta silbando, la mujer guay guay, ¿no? Y los varones con el silbido, y ese silbido que ya se ha perdido, entonces es importante recuperar. Entonces, estos saberes ancestrales como canto, silbido, danza, música, arte culinario, etcétera, etcétera, el hilado, por ejemplo, se viene día a día distorsionando, ni qué decir con respecto a los vestuarios. De todos estos conocimientos o saberes que aún se cultiva en las zonas rurales, tanto en la selva, en la costa, en la sierra, en la parte rural aún se cultiva. Sin embargo, estos elementos ya vienen siendo distorsionados. Entonces, yo quiero tocar este tema sobre los vestuarios. Hay mucha distorsión. Cuando hablamos de cultura o conocimiento ancestral o colectivo, tenemos que entender en lo posible, investigar y tratar de practicar lo justo, lo correcto, en lo posible. Porque si queremos trabajar esto, digamos, esta danza para un evento de concurso, ya no se va a mantener la tradición o la originalidad. Por un tema de concurso, el elenco que quiere ganar le va a incluir, le, le dan más accesorios o de repente mejores con lentejuelas, le llenan el vestido, etcétera, etcétera, por querer concursar y ganar, ¿no? Y los concursantes, perdón, los jurados que no entienden la temática, bueno, el que tiene mejor bailado, saltando, el que ha bailado, por ejemplo, con mayores brillos, ya a eso le doy el ganador, ¿no? Pero no es eso. Cuando hablamos en cultura, cuando hablamos para ojos de turista, tenemos que entender de cultura. Eso significa que todos estos conocimientos tiene una ley que le protege, que no lo estamos aplicando. Entonces se está tergiversando, se trastoca. Por ejemplo, aquí vamos a ver, entonces tenemos una ley de protección al acceso a la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de los pueblos originarios, ¿no? Y esa ley es 28.216. En esta imagen yo les he traído de estos últimos eventos que hemos tenido, que hemos estado bailando, ¿no? Entonces, fíjense aquí, el sombrero, esta estampa es música huanuqueña, el baile, la coreografía es huanuqueño, es una estampa, no es una danza, es una estampa, es una recreación en base a un fondo musical. Pero sin embargo, ya el poncho, muy bien, los varones está bien vestido con su sombrerito negro, pero este sombrero con ese color, con esa cinta, con esas características, netamente corresponde al centro, a Jauja, a Huancayo, o sea, todo el centro, ¿no? Todo lo que es Junín. Sin embargo, nosotros aquí en Huánuco tenemos otro estilo de sombrero que ya se ha caracterizado y ya es algo costumbrista de utilizar esos sombreros, ¿no? En caso mía también, la parte alta andina utiliza un sombrero negro. Entonces, esa costumbre que se mantenga de los varones, por ejemplo, está muy bien vestidos los varones con su ponchito, su sombrero negro, pero es notorio el sombrero del centro de Huancayo para las señoritas. Entonces, ahí hay una distorsión enorme. Entonces, esos detalles hay que cuidar. Aquí hay otro. De repente, unos accesorios que
digamos, han exagerado y elementos que no tienen nada que vincular, o bueno, su costumbre de repente de los tingaleses, porque esta estampa es tingalés, pero me parece que no es adecuado o no es correcto el hecho de hacer, digamos, como decoración aquí, por ejemplo, prendas íntimas, tanto de varón y de mujer, no lo veo correcto. Y una de esas prendas justo cayó a la mano de una de las que estuvimos en el estrado, a una de las señoras le cayó, no lo veo correcto, ¿no? Entonces, esos detalles debemos cuidar cuando hablamos de conocimientos ancestrales. Hay que saber presentarlo como debía ser o como debió haber sido. No creo, en todo caso hay que investigar esto. No creo que nuestros hermanos tingaleses en algún momento, tingaleses, ¿no? En algún momento hayan colocado, posiblemente ahora, en las últimas épocas, en las últimas décadas, ya se está, por eso hablo de distorsión, ¿no? Se trastoca los elementos culturales. Eso hay que cuidar, sobre todo cuando somos maestros, tenemos que cuidar esta parte, ¿no? Muy bien, han puesto su canasta, sus baldes, qué sé yo, pero las prendas íntimas, a mi manera de entender, no se debió haber considerado en este elenco, ¿no? Bueno, si es así, bueno, es su costumbre, es su tradición, desde la antigüedad lo baila, pues es su originalidad, entonces hay que respetarlo, ¿no? Otro tema importante, la danza de las payas, me encanta, me apasiona, y cuando digo tergiversa, trastoca, por ejemplo, esta danza es hermosísima. Hasta ahora, a mucha honra, la danza de las payas de Yata mantienen perfectamente su originalidad. No se han presentado yatinos, pero mantienen muy bien. En cambio, aquí en la danza de las payas, en todas partes, en Cahuac, en Caramarca, en Cauri, en Margos, en todas partes se están danzando, pero hay un elemento que no corresponde a las payas, el fustán o fustanes, como podemos decir, corresponde al centro, a Huancayo. Esos fustanes que ellos llevan puesta corresponde a Huancayo. Entonces, esos elementos hay que tener cuidado, sobre todo los maestros que dirigimos este tipo de elencos, hay que investigar un poco, revisar la literatura, consultar con los que conocen, investigar, hacer trabajo de campo, ¿no? Para poder entender cuál es la originalidad y cuáles no. Aquí, otro elemento importante, bueno, creo que el globo viene, bueno, ya buen tiempo, pero ahora, en las últimas décadas, se está evitando por un tema de contaminación. Entonces, de poco a poco hay que ir retirando esos elementos como es globo, ¿no? Entonces, lógicamente aquí se ve, pero no en cantidad como en otros años. Entonces, por un lado, es favorable. Hay globo todavía, pero de preferencia retirarlo todo tipo de plásticos a buena hora sería, ¿no? Eso nos va a permitir, por ejemplo, hacer más uso de lana de ovino, de algodón, rescatar esos vestuarios originarios, ¿no? Entonces, para evitar la distorsión. Me encantó esto, excelente, digo, y original, ¿no? Es la danza, acá no es estampa, es danza, Inca danza de Umari. Muy bien presentados sus elementos que lleva tanto en los accesorios en la cabeza, en el cuerpo, en extremidades, en los exteriores. Muy bien llevados los elementos y sobre todo sus faldas originales, las blusas originales y estos elementos de faja y mejor aún, arte hecho a mano por ellas mismas. Entonces aquí yo encuentro mucha riqueza de originalidad y ya pues, ¿no? Trabajarlo, presentar siempre este tipo de elencos es muy favorable y entonces hablamos de cultura, hablamos de preservación, hablamos de originalidad y hablamos de turistas,
porque el viajero busca algo original, algo diferente, pero que sea original. Esta otra danza, muy bonita, por cierto, una danza guerrera, presentan también los de Yata, ¿no? Muy original, muy bien llevan sus tocados, mantienen su originalidad en la parte superior, ¿no? Exterior y todos los elementos mantiene. Entonces, eso es folclore, eso es el saber del pueblo que va de generación en generación y que no se trastoca. Entonces, eso es lo que queremos con esta conferencia, queremos llamarlos a reflexión a los colegas, a los coreógrafos, a todos. Bueno, en este caso estoy resaltando básicamente de la danza, pero si hablamos de la melodía musical, igualmente lo vamos a encontrar distorsiones. Si encontramos en el arte culinario, de igual manera. Entonces eso es lo que hay que cuidar. Entonces digo, para preservar es sumamente importante investigar, poner en práctica lo investigado y sobre todo difundir lo que uno conoce. Si yo no conozco, mejor no voy a difundir, ¿no? Pero lo que sí conozco. Entonces, por eso que existe una ley que protege estos saberes, estos conocimientos. Por ejemplo, aquí les traigo un paisaje agrícola que para el turista, para el viajero, para el antropólogo es excelente. ¿Por qué? Porque aún todavía en la parte andina se mantiene este tipo de sembrío, es chihuipa o chiwi, ¿no? Entonces, es una técnica ancestral que todavía se está protegiendo, todavía se pone en práctica en la parte alta. Pero así, igualmente, también la parte de la selva tenemos. Bueno, yo hablo enfoco bastante de la parte andina porque ahí es mi fuerte, ahí mi raíz y digamos, por eso que enfoco más de la parte andina, ¿no? Igualmente, si tenemos que hablar de la selva, tenemos que hablar también de que la profundidad de la selva, sus raíces, sus semillas, sus plantas aromáticas, sus hierbas medicinales, su forma de tratar a un enfermo, etcétera, etcétera, tiene cuentos, mitos, leyendas excelentes. Entonces, eso hay que proteger y hay que conservar y sobre todo poner en práctica. Abuelas y abuelitos que aún siguen practicando, nosotros como maestros tenemos que incentivarles, tenemos que tomarle la foto, hacerle conocer, difundir y hacer toda una historia de ellos, a registrar cuántos de ellos, hacer toda una investigación. Yo creo que como maestros tenemos ese papel de investigar, ¿no? Bueno, con eso yo quiero concluir esta reflexión, esta conferencia virtual, que considero que va a ser motivo para otros temas, para seguir, digamos, desarrollando. Entonces digo, yo no podía dejar esta imagen porque yo sí celebro vivo lo que viene a ser identidad cultural, que mejor celebrando, ¿no? Siempre con un maestro y a mucha honra, la asociación lleva el nombre de este personaje, de este maestro, que fue pues íntegro en tema de identidad cultural y en tema de cultura ancestral lo vivía, ¿no? Es por eso que aquí representa la danza de pal. Y fíjense, el justán de las payas es así, debe llevar ribete y no el bordado. Aprovecho en esclarecer, ¿no? El vestir de la justán de las payas. Entonces, con esto yo quiero concluir. Es importante para preservar, vivirla, lo que viene a ser nuestra cultura. Si no la vivimos, no vamos a sentir y el que no siente no lo aplica simplemente. Muchas gracias, Teodoro, y muchas gracias a los que están conectados y escuchándome, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, maestra Maquilla. Filomena Ramos Chávez, un sincero agradecimiento y reconocimiento por habernos compartido este tema importante de lo que hoy está sucediendo en nuestra cultura ancestral. Hay mucha distorsión con referente a nuestras danzas culturales, esas danzas que hay en todo el ámbito de nuestra región Huánuco, especialmente. Bueno,
Por ello, queremos agradecer infinitamente a todos, a nombre de la Asociación Civil Cultural Roger Vidal Roldán, y también estábamos realizando este evento, gracias también a la Unidad de Gestión Educativa Local, que en algún momento ya estamos tratando de comunicarnos con todos los maestros para que estas conferencias virtuales sean pues certificadas y realizando algunos trabajos que en comunicaremos oportunamente. Agradecidos por todos los que estaban presentes aquí en el Zoom y ¿Podría también a través participar, de maestro? la red social. Sí, maestro, lo Sí. escuchamos, maestro. Winchi, Yachachico, Filomena Ramos Chávez, Winchi, Yachachico Teodoro, Yapayaykiwan, Winchilla, Kananjuna Lapanche, Borikashganchi, Yachakunanchipa y Malatapis, que identidad cultural Nishganta. Bien cierto, agradecer y felicitar a la maestra Filomena, realmente un saludo cordial, y también felicitar al maestro Teodoro por lo que está apoyando en este evento cultural, y además también saludar por quitar su tiempo y darnos ese conocimiento ancestral. En verdad, es muy importante para nosotros quienes nos encontramos en este panorama del zona altoandina, y además también conocer de más profundo de lo que el maestro Filomena salía con su cereta, más de la cultura de Cotosh. Entonces, reconocer y revalorar desde, desde aquí, solamente yo quiero mencionar, continuar con estos cursos que se debe reconocer, y para que nuestros demás conciudadanos que conozcan, tratar pues difundir, porque hoy en día se ha perdido los valores de las culturas ancestrales, llámase como manifestaba de las fiestas cultural, y además también lo que es costumbres, tradiciones que se tienen en cada pueblo, las danzas, los tipos de comidas y también tipos de trabajos. Y por otro lado, no sería manera de consultar o qué hacer, ¿no? Frente a diferentes comunidades que se viene viviendo, hay mayor parte de evangélicos llamados o hermanos retirados, y ellos desconocen lo que es las fiestas patronales, las fiestas ancestrales, los costumbres, tradiciones. Y como trataba de decir, tratan de un poco cambiar las ideas, ya no ya con lo que se reconoce a los costumbres. Entonces, ¿cómo se debe hacer? ¿Qué hay que hacer frente a esa situación que nosotros que estamos tratando de revalorar esta cultura ancestral? Gracias, maestro Teodoro. Muy bien, maestro. Gracias por su apreciación y también por sus puntos de vista. Maestra Filomena, no sé si hay Winchilla, algo que usted puede aclararnos. Winchi taitamishti, Winchi yacharuna, sakai parlapakuikanti, me alika huecaika. En verdad me alegra, colega maestro Félix, agradecerle por estar conectado, ¿no? En verdad es una realidad social, cultural, que nos está invadiendo. ¿Qué pasa con nosotras y nosotros? Yo estuve en mes de julio en mi tierra, en Caramarca, fui por la Virgencita del Carmen, y el templo estaba abierta, no había un sacerdote que podía hacer la misa, los danzantes, muchas de las payas son también evangélicas, pero en ese momento bailan, y bueno, bailan porque tienen que cumplir un compromiso, pero ya no por ese tema de religiosidad.
Nosotros somos resultados de dos mundos. En mi caso particular, yo estoy casada católicamente por la Iglesia Europea y también practico la cultura andina. Entonces yo soy fusión de estas dos culturas y la practico ambas, ¿no? Y es preocupante que no tenemos digamos, ese don de decir yo soy católica y debo defender y respetar a los demás, ¿no? Y como evangélicos, nuestros hermanos evangélicos también que nos respeten. Imponen una cosa, otra cosa, vienen los domingos a las casas, tocan la puerta y exigen. Y yo les digo, hermano, yo soy católica, yo creo que ustedes también deben apoyar enseñando a leer a los que no saben leer. Porque si usted me toca la puerta, yo ya sé leer. Yo ya tengo mi creencia. Yo creo en mi fe, en mi Dios. Tengo lo mío, ¿no? Entonces, temas como eso creo que es momento de conversar, decir que nos respete y nosotros también permanentemente hacer lo nuestro. Así sean 10, 5 católicos, pero hay que seamos consecuentes con nuestra religión, con nuestras costumbres, para que no nos invadan. Yo creo que eso, por eso es tener lo nuestro, nuestra personalidad, nuestra identidad cultural, que no, nadie nos va a decir, nadie nos va a empujar, si nosotras y nosotros sabemos lo que estamos haciendo dentro de nuestra identidad cultural. Por ejemplo, yo a cualquier sitio tengo que ir con el vestuario y me voy con el vestuario. Si entro o hay un evangélico, puedo debatir, conversar con el evangélico como católica, como originaria, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que hacer, hay que trabajar, hay que defender nuestra cultura sin maltratar a ninguno, solamente con la permanencia. Hacer nuestro culto religioso permanentemente, nuestras danzas, todo, porque todas las danzas participan en homenaje a algún santo. Entonces eso hay que aprovechar y hacer, ¿no? Practicar nuestra cultura para que nadie nos invada. Eso sería mi sugerencia, lo que yo puedo decir, mi estimado colega Félix. Muy bien, Sí, maestra. gracias. Sí, gracias, maestra. En verdad, estamos en ese arduo trabajo de que siempre como el español ha invadido, igualito también los hermanos retirados nos quieren invadir. Entonces, claro que sí, dedicados a lo que es la Biblia, pero desconocen como discriminan, ¿no? Lo que es a los que toman demasiado, a los borrachos, y también a las fiestas o los que bailan. Entonces, esas cosas tal vez estamos en situación de lo que es un poco discrepancia. Entonces, yo pienso trabajar más en la cultura ancestral y en cada pueblo para que tal vez revaloran, ¿no? Y hay muchas fiestas antiguas o ancestral han tratado ya de olvidarse. Eh, Inclusive, como usted decía, también los vestimentas, ¿no? Netamente originario de la zona. Entonces, mucha gente ya también no lo utiliza. Como nosotros mismos también, ¿no? No estamos revalorando lo que la identidad cultural realmente ropa que viene del extranjero, más la apreciamos. Pero de nosotros que tratamos, y además también la gente de los pueblos ya no quieren hilar, ni tampoco tejer ponchos, ni medias, solo es extraído de lo que es listo, ¿no? Entonces, todo eso debemos difundirlo. Gracias, maestra. Gracias, colega Félix. Mira, para agregar este punto, justamente por eso, con el padre Osvaldo y otros más, nos hemos permitido de gestionar el Día de la Identidad Cultural. Pero ese día, lógicamente, que simboliza como un día, eso no significa que es simplemente un día. Todos los días debemos practicar lo nuestro, hablar lo nuestro, comer lo nuestro. Solo así nosotros vamos a tener que recuperar nuestra cultura que está en extinción prácticamente. Vamos a recuperar cuando tengamos esa práctica. Nadie nos va a decir no, pero tengamos nosotros mismos
tengamos la convicción de hacer. Yo me impongo con mi quechua, hablo mi quechua y así, ¿no? Y los que son aymara, los que son conivos, xanincas, también deben practicar. Nosotros y nosotras como maestros tenemos la, como se dice, en nuestras manos y en nuestros saberes el cambio de conducta y sobre todo con la mirada hacia atrás, pero para dar un paso grande, gigantado hacia adelante, pero a través de nuestros saberes. Y tenemos excelentes saberes. Yo creo que como maestro tenés que trabajar bastante. Hay mucho que hacer en este tema. Gracias, Félix Álvarez. Muy bien, gracias por su participación. A usted, maestra. Gracias también. Muy bien, agradecidos infinitamente por haber compartido esta experiencia en esta hora de lo que se ha podido escuchar a la maestra Filomena Ramos Chávez acerca de la distorsión de la cultura ancestral. En un país pluricultural y multiétnico tenemos tantas sabidurías que en el camino tenemos que ir aprendiendo. Toda vez que nuestra región de Huánuco tiene región amazónica y región andina, y hay una infinidad de patrimonios culturales en cada uno de sus pisos ecológicos. Y hoy iniciamos esta travesía con estas conferencias virtuales, un poco para ir fortaleciendo nuestra identidad cultural. Toda vez que en nuestro país, hoy que se habla el Día del Folclore, hay muchas manifestaciones culturales que ya han sido reconocidos a nivel mundial. Reconocemos, por ejemplo, que ha sido el patrimonio cultural de la humanidad, como la danza de la guaconada, como la danza de la tijera, la danza del Huititín, el del Valle del Colca, esa danza importantísima de la festividad de la Virgen de la Candelaria, y el atajo de los negritos y las payitas, que son ya patrimonios culturales de la humanidad, y muchas tantas danzas que tenemos en nuestro país, y así como la comida, como los sitios históricos, arqueológicos y tantos otros que nos identifican como un país lleno de diversidad cultural. Creo que hoy en esa noche la Asociación Civil Cultural Roger Vidal Roldán, cumpliendo su labor en el trabajo de la identidad cultural por una sociedad responsable y sostenible, ha tenido a bien de ser parte y compartir con ustedes esta conferencia. Agradecidos infinitamente por cada uno de ustedes y mil gracias a cada uno de ustedes y también a todos que nos han seguido por las redes sociales. Estaremos en otra oportunidad con otro tema importante, también relacionado a nuestra identidad cultural de nuestra región Huánuco y de nuestro país. Muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga grandemente y será hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto. Ay, hola, tú taikame, guaraikame. Gracias, Teodoro.